Hola amigos, bienvenidos a Ibérica Overland. En este vídeo vamos a ver cuál ha sido el coste total de nuestro Jeep Grand Cherokee. Quédate con nosotros hasta el final porque vamos a ir sumando cada elemento de este Jeep y al final de este vídeo vas a ver cuál ha sido el total. Y vamos a hacer un juego, si te atreves, vete a los comentarios ahora antes de saber el coste total, intenta adivinar cuál ha sido el precio total y luego vamos a ver qué cerca te has quedado. Venga, pues vamos a ver cuál ha sido el coste total de preparar y modificar este vehículo para Overland. Bueno, pues vamos a empezar con el primer coste, que es el coste del vehículo en sí. Nosotros compramos este Jeep hace unos 4 o 5 años y nos costó 6.000 euros. Un poco elevado, pero porque tenía muy pocos kilómetros. Tenía solo 115.000 kilómetros, algo que es muy difícil de encontrar en este tipo de Jeeps. Así que bueno, el primer coste que tenemos, 6.000 euros del vehículo base, totalmente sin modificar, de serie. Lo primero que instalamos fueron los paragolpes metálicos, tanto el delantero como el trasero. El precio del delantero fueron de 400 euros y el precio del paragolpes trasero con el soporte de la rueda de repuesto, etcétera, fueron 750 euros. Los neumáticos que montamos son los Cooper ST Max en medida 245/75/16. Estos neumáticos tuvieron un coste de 700 euros ya montados. En cuanto a amortiguadores, tenemos los Tough Dog regulables que tienen un coste de 650 euros. Los separadores de ruedas son Hoffman, de muy buena calidad, de 3 centímetros de anchura y costaron 300 euros. En cuanto a la elevación de suspensión, no montamos muelles más altos, sino que montamos simplemente unos tacos de elevación que costaron solo 80 euros. El snorkel que veis aquí lo instalamos nosotros y solo nos costó 120 euros. Lógicamente no ponemos el precio de la instalación porque lo pusimos nosotros. También aquí en el frontal tenemos la barra panja regulable de 4x4 Project que tiene un coste de 200 euros. También de 4x4 Project tenemos unas estabilizadoras desconectables que tienen un coste de 180 euros. En este lado podemos ver el toldo ARB que nos costó 300 euros y la tienda de techo Autohome Columbus que nos costó 2.700 euros. Aquí en la parte trasera tenemos instalada una cajonera que bueno, la fabricamos nosotros, pero entre el coste y mano de obra yo creo que tendría un valor más o menos de 500 euros haciéndola nosotros. Lógicamente si la encargamos a un taller o a un carpintero nos va a costar bastante más. En los asientos traseros también instalamos unos muebles para tener nuestro equipo de cámara, para llevar a la perra, etcétera, que calculamos que nos costó unos 200 euros entre materiales, etcétera. Asimismo, en esa zona llevamos la instalación eléctrica, donde llevamos una batería de litio, transformador, todo el tema del cableado, enchufes, cargador solar, etcétera, y todo eso tiene un coste de unos 800 euros, otra vez instalándolo nosotros. Lógicamente, si lo hacemos en un taller especializado nos va a costar mucho más. Aquí atrás también llevamos unas planchas de desatasco que nos costaron 100 euros. Bajo la cajonera instalamos un depósito de agua con una bomba. Además tenemos un vídeo en el que os explicamos cómo hacerlo y instalándolo nosotros de nuevo tuvo un coste de unos 140 euros. En un lateral llevamos un compresor de Smittybilt proporcionado por 4x4 Project que tiene un coste de unos 160 a 170 euros. Muy importante también aquí en la parte trasera llevamos la nevera de Engel de muy buena calidad. Es una inversión que hicimos bastante fuerte, pero si vas a hacer Overland en serio, si viajas bastantes días como nosotros, realmente es un producto que merece la pena. Esta nevera de Engel cuesta aproximadamente unos 1.000 euros. Para llevar la nevera construimos esta bandeja abatible, además tenemos un vídeo explicando todo el proceso y solo entre materiales y mano de obra yo creo que le podemos poner un valor de unos 200 euros. De nuevo, si vamos a comprar esta bandeja ya hecha,
puedes esperar pagar por ella unos 450 euros. Aquí en la rueda de repuesto llevamos una mochila donde poder transportar la basura, comida del perro, algunas cosas, botas sucias que no queremos llevar dentro del coche, y esta mochila tiene un coste de unos 50 o 60 euros. Algo que acabamos de instalar en la tienda de techo es una placa solar flexible que vamos a publicar muy pronto un vídeo tutorial de cómo hacerlo, y esta placa tiene un coste entre placa y cable de unos 140 euros. En el lado de la rueda de repuesto llevamos una mesa de aluminio que nos hicimos nosotros y, de nuevo, materiales aproximadamente unos 60 euros. Detrás de mí podéis ver la vaca diseñada por Acaix específicamente para este coche, que tiene un coste de 800 euros. Asimismo llevamos luces LED, tanto frontales como laterales, y una en la parte posterior, que tienen un coste total de unos 120 euros. En esta lista no hemos querido incluir todas las reparaciones que hemos hecho que podemos considerar parte de mantenimiento del coche, como cambios de aceite, de rótulas, etcétera, porque creemos que eso es algo que tenemos que hacer en cualquier coche. Pero sí vamos a incluir una partida de unos 2.000 euros, que es lo que nos gastamos en mejoras a la hora de la fiabilidad del motor, como inyectores nuevos, una bomba de alta presión, etcétera, que es algo que si te compras un coche de segunda mano es muy posible que te toque hacer. No puedes comprarte un coche de 3.000, 4.000, 5.000 euros y esperar que no vas a tener que hacerle nada. Así que esa partida de 2.000 euros la vamos a incluir como una inversión en cuanto a fiabilidad o un coste extra del coche. Es un poco como decir que el coche nos ha costado realmente 8.000 euros ya en un buen estado. Y por último vamos a sumar una partida de unos 100 euros más de accesorios del interior, como soporte para el teléfono o medidor de presión de neumáticos. Y casi se nos olvidaba, la homologación de todas estas modificaciones. Homologar todo esto nos ha costado aproximadamente 500 euros. Bueno amigos, y eso ha sido todo. Llegamos al momento final, el momento decisivo de sumar todas las modificaciones y mejoras y ver cuánto es el coste total de este Jeep Grand Cherokee. La verdad es que a mí también me ha impresionado, porque el coste total es de 19.270 euros. Partimos de un coche de solo 6.000 euros y acabamos con un vehículo totalmente equipado que nos ha costado 19.270 euros. ¿Qué os ha parecido? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Cuál es el coste total de vuestros vehículos? Nos gustaría saber cuántos habéis gastado en vuestros 4x4. Dejadnos un comentario abajo. Y si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete.